Nuevamente estudiando la palabra, estamos nuevamente mirando el libro de Romanos, que estuvimos mirando el otro día, ¿verdad? Juntos. Ahora estamos al aire libre, donde vemos la naturaleza de Dios, donde vemos cómo el Señor en su poder ha hecho todas las cosas. Bueno, y hoy un tiempo especial, como sabemos, ¿verdad? De la pandemia, del coronavirus. Queremos en el Día del Señor predicar la palabra del Señor. Bien, estuvimos mirando el libro de Romanos la vez pasada y vamos a tener una lectura bíblica en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 25. Vamos a estar haciendo una sección de estudio de Romanos. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bien, vamos a orar. Agradecido, Padre, una vez más por este privilegio, Padre, de poder estar en tu palabra. Pero, Padre, cuánto temor en mi vida, Señor Dios. Señor, tengo que hablar de ti. Y, Padre, dame la sabiduría, dame el poder, dame Señor amado, ese poder que viene de lo alto para predicar tu palabra. Y que esa autoridad que viene de tu palabra, Señor Dios, para que almas se salven, almas crean más en ti y tú aumentes nuestra fe, Señor. Necesitamos de ti en este tiempo tan difícil, pero tenemos un Dios que nos protege y nos cuida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estuvimos viendo en Romanos capítulo 1, versículo 18, la vez pasada, ¿verdad? Estuvimos analizando ese versículo y quisiera tocar otra vez ese mismo versículo, porque es un versículo muy profundo donde es muy directo, ¿verdad? Y a la vez también está escrito para la iglesia, porque acuérdense que Romano está escrito para la iglesia. Entonces, es un pasaje donde Dios está demostrando que Él está enojado, está irado contra este mundo, y lo vemos, ¿verdad? Esta pandemia no es una casualidad, sino que Dios tiene el control de todo, y bueno, y al tener Dios control de todo, Dios está permitiendo esta pandemia. ¿Para qué? Para que se arrepientan y crean en el Evangelio. Bien, hoy en día este mundo, ¿verdad?, es sacudido, y hoy en día vemos en las redes sociales, vemos en la tele, vemos en todos lugares, ¿verdad? Todo el mundo oren para que Dios tenga misericordia de nosotros. Claro que tiene misericordia de nosotros, todos los días tiene misericordia de nosotros. Dios, en su inmensa misericordia, nos da día a día salud, ¿verdad? Nos da un nuevo día, nos da un precioso día. ¿Para qué? Para que miremos y contemplemos su hermosura, contemplemos su creación, contemplemos lo que Él ha hecho por nosotros. Bueno, y este mundo no contempla las cosas de Dios. ¿Contempla cuándo? Cuando Dios agarra su vara y empieza a dar, ¿verdad? Y empieza a disciplinar a este mundo, y es donde este mundo se acuerda de Dios. Es lamentable, pero bueno, es así, es así. Entonces el versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bueno, como dije, fue escrito para la iglesia, y para que la iglesia vea lo que está pasando en este mundo. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué? Porque Dios está enojado con este mundo. Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y crean en el Evangelio. Dios quiere que todos se salven, ¿verdad? Pero también la iglesia tiene que estar viendo el acontecimiento que está pasando. ¿Por qué? Porque se tiene que preparar. La iglesia está esperando un Salvador que va a venir a buscarlo, ¿verdad? Entonces,
En la iglesia, ¿cómo se prepara? Así como Dios está peleando contra el pecado para que la gente se convierta, así también el cristiano con su vida tiene que estar peleando contra el pecado, ¿verdad? Uno mismo, yo todos los días tengo que estar peleando contra el pecado, mi vida tiene que estar en santidad, porque Cristo va a venir a buscar una iglesia en santidad, una iglesia que le ame, una iglesia preparada para irse con Él. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Que la iglesia se prepare. Sí, coronavirus, mira lo que está pasando, sí, oh, qué horrible, sí. Bueno, hermano, preparémonos que Cristo viene. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, amando la santidad, aborreciendo el pecado, odiando el pecado como Dios odia el pecado. Dios no odia el pecador, sino que odia el pecado. Lo que hacen, ¿verdad? Lo que hacen es lo que Dios detesta. Bien, y bueno, vemos cuando el Señor Jesucristo entró al templo, y estamos viendo la ira de Dios, ¿verdad? Cuando entró al templo y vio la casa de su padre que le había hecho una casa de mercado, y el Señor se enojó, agarró un látigo y empezó a tirar a todos para afuera, ¿verdad? Bueno, esa ira santa de Dios al ver las cosas de su padre que le habían agarrado para hacer un mercado, le habían hecho cueva de ladrones. Bueno, esa ira santa tenemos nosotros para nuestra vida, esa ira como tenía el Señor Jesucristo por las cosas de su Padre, la tenemos nosotros. Primeramente en mi vida, ¿verdad? Porque Dios habita no en templo hecho de manos humanas, sino habita en cuerpos, ¿verdad? En cuerpo. Cada persona que es creyente, cada persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador, es templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando viene el pecado para mi vida, yo agarro ese látigo y esa ira santa y me enojo contra el pecado, y me voy y huyo del pecado, o estoy de la mano con el pecado. Entonces faltan esos cristianos así. Dios está esperando cristianos así. Jesucristo nos dio el ejemplo, cómo tenemos que ser. Sí, no podemos estar así enojados. Sí, nos tenemos que enojar contra el pecado. Sí, tenemos que pelear contra el pecado. La vida cristiana no es una vida de ir al domingo, no es de ir a ofrendar y cantar un domingo y hacer algo por un domingo. La vida cristiana es día a día pelear contra el pecado, ser cristianos útiles, ser cristianos celosos por las cosas de Dios. No podemos estar diciendo somos cristianos y vamos solamente el domingo cuando vamos, ¿verdad?, a escuchar o a hacer algo para Dios. Entonces Dios nos demostró que Él tenía celo por las cosas de su Padre. Bueno, y esa es la idea, ¿verdad?, que su iglesia tenga celo por las cosas de Dios. Bueno, si vos no tenés ese celo, ¿te parece que Dios va a estar contento contigo? ¿Te parece que Dios va a estar contento porque vaya el domingo, haga algo dentro de la iglesia y viva dentro de lunes a sábado, vivas para el diablo y el domingo vivas para Dios? ¿Te parece que Dios va a estar contento así? ¿Te parece que Dios va a estar bendiciéndote así? ¿Te parece que Dios va a bendecir tu familia así cuando tú estás haciendo lo que tu enemigo o el enemigo de Dios está pidiendo? Entonces, debemos, en este tiempo de pandemia, como dije la vez pasada, debemos parar. ¿Cuáles son nuestros caminos? ¿Qué camino estoy llevando? ¿El camino de Dios o el camino de Satanás? ¿Qué es lo que amo? ¿Las cosas de este mundo? ¿Qué busco más? ¿Las cosas de Dios o las cosas de este mundo? Hermanos, entramos a la iglesia y muchas veces no sabemos quién es cristiano y quién no. ¿Por qué? Porque está lleno de mundanos la iglesia. Y los cristianos que tenemos que estar peleando, estamos dormidos. Y es momento que nos despertemos. Ahora es el momento. No mañana, ni cuando me jubile, ni cuando tenga tiempo. Es ahora. Ahora es el tema para pelear contra el pecado. Bien, Dios descarga su ira contra el pecado. Dios nos detesta el pecado. Bueno, no llevemos a nuestro Padre que agarre su vara de disciplina y nos tenga que disciplinar porque somos hijos desobedientes. Dios quiera que cada uno de nosotros, ¿verdad?, nos arrepintamos y podamos confesar nuestros pecados y podamos estar bien con Dios. Bien. Entonces, vemos la ira de Dios, ¿dónde? Sí, bueno, sí la vemos ahora, pero ¿dónde más se vio la ira de Dios? La ira de Dios se vio más en la cruz. En la cruz, cuando Él descargó toda su ira sobre su Hijo, ¿para qué? Para que tú y yo seamos salvos. ¿Ah? Dios descargó toda su ira. Él cuando dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué era? Porque Dios lo había desamparado y estaba volcando toda su ira
la ira que yo merecía, el castigo que yo merecía lo estaba recibiendo Cristo. Y ahora estamos en una semana donde vamos a entrar en una semana especial, la Semana Santa. La Semana Santa, al recordar el trayecto que hizo nuestro Salvador, lo que hizo nuestro Salvador en la cruz, pero su resurrección también, ¿verdad? Si hubiésemos tenido un Dios que hubiese muerto, hubiese sido un mártir, pero nuestro Dios es un Dios vivo, el cual resucitó entre los muertos. Bueno, que esta semana podamos estar analizando, ¿verdad?, lo que Dios hizo por la humanidad, lo que Dios hizo por ti y por mí. Bueno, lo estamos valorando como iglesia. Estamos peleando por esa cruz, por todo lo que sufrió mi Salvador por mí, para que nosotros como representantes de Él aquí en la tierra estemos luchando y peleando por la santidad de Dios en nuestras vidas y en la iglesia y donde estemos. ¿O estamos esperando que Dios venga y vuelque su ira contra nosotros? Bien. Volvemos a Romanos 1:18. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bueno, la ira de Dios se manifiesta, ¿verdad? Se revela contra todo aquello que hacen injusticia, con aquellas personas que conocen la verdad, con aquellas personas que son conocedores de la palabra de Dios y no valoran la palabra de Dios, no pelean la palabra de Dios. Eso es detener la verdad con injusticia, ¿verdad? ¿Tú conoces la verdad? Bueno, si la conoces, porque vives en la mentira. Dice que eres un representante de Cristo y vives en la mentira. Entonces es momento, hermano, que tengamos que analizarnos. Analízate. También yo me tengo que estar analizando todos los días. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Porque lo que yo sé es pecar contra Dios, nada más. Entonces Dios me dio su palabra para que día a día me analice y vea cuáles son mis caminos. Entonces, si estamos deteniendo la verdad, sabemos cuál es la verdad, sabemos que tenemos que obedecer y no estamos obedeciendo, bueno, la ira de Dios está, el enojo de Dios está sobre nosotros. Debemos ver si somos, como dije en la última predicación, si somos aquellos policías que estamos guardando la ley de Dios, que estamos haciendo obedecer la palabra de Dios. ¿Dónde? Mi vida primeramente, ¿verdad? En mi casa, en mi trabajo, en la iglesia, en el templo donde nos congregamos, en el cuerpo de Cristo, estamos cumpliendo la ley de Dios. Bien, entonces es la oportunidad, ¿verdad?, de que podamos arreglar nuestras cuentas con Dios. Proverbios, capítulo 29. Versículo 1. Proverbio 29:1. Dice así: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Bueno, capaz que Dios te ha hablado varias veces cuando vas a su casa, ¿verdad? Cuando vas a la iglesia y a adorarlo, cuando escuchas un mensaje, en internet. Capaz que Dios te habló varias veces. Vino un hermano y te habló: hermano, estás mal, estás pecando, volvé a los caminos del Señor. Y tú endureciste la cerviz. O sea, es cuando una persona es reprendida, Dios le manda a uno, le manda a otro, como el pueblo de Israel. Lo vemos en el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Endureció su cerviz. ¿Qué hizo Dios? Lo disciplinó. Bien, bueno, entonces, como dije, es momento de que dejemos de lado el orgullo y que analicemos nuestra vida y que pensemos: ¿qué merezco yo? ¿Yo qué merecía? Nada, merecía el infierno. Dios, en su misericordia, en su amor, mandó a su Hijo a morir por mí. Jesucristo pagó el precio por mí. Jesucristo me vino a buscar. ¿Por qué? ¿Porque era bueno? No, porque era un perdido. Y al ser un perdido, quiere decir que era lo peor del mundo. Jesucristo vino a buscarme. ¿Verdad? ¿Para qué? Para salvarme. Entonces, la vida cristiana es una vida donde es confesión. La santidad es progresiva, confesión de pecado, analizar mi vida, analizar lo que veo, analizar lo que escucho, analizar lo que hablo. La vida cristiana continuamente es juzgarme yo mismo. ¿Yo mismo para qué?
para darle la gloria a Dios. La iglesia está puesta para darle la gloria a Dios. Y eso lo vamos a ver ahora. Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5, versículo 3 al 8. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Está hablándole a la iglesia, ¿verdad? No le está hablando al mundo, porque si nada, eso es para el mundo. Les informo que las cartas paulinas fueron escritas, la mayoría fue para la iglesia. Así que no está hablando a nosotros como cristianos. Entonces entre nosotros no puede haber ni aún hablar, ni aún pensar estas cosas, ¿verdad? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Bueno, analízate. Yo quiero ir al cielo. Yo tengo que ver mis obras, mis frutos. Muchas veces dicen, no, yo sé que acepté a Cristo y soy salvo, ¿está? Y vivo como el diablo. Y hago lo que quiero, hago lo que se me antoja y sí, a veces voy el domingo y escucho un mensaje, a veces sí, y a veces hago algo y ya estoy bien con Dios. No, hermano, la vida del cristiano es día a día, día a día. Entonces, si tú estás practicando alguna de estas cosas, bueno, sería mejor que te analizaras y vieras si sos cristiano. ¿Ah? Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Yo me guío por la palabra de Dios. Si a mí, una persona que me dice que es cristiana y está practicando estas cosas, lo que está diciendo acá Efesios, bueno, tu evidencia que no eres cristiano. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, idólatra es todo aquel que ocupa el primer lugar antes que Dios. Que ocupa en tu vida el primer lugar. Entonces es momento de analizarlo y ver. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engaña con palabras vanas, porque por estas cosas que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. O sea, si tú ves que estas personas que viven así, se dicen cristianas, dice la Biblia que no seas partícipe con ellos, o sea, no te juntes con ellos. ¿Está? Uno tiene que también, obviamente, hablar, predicar, compartir, pero no tener una amistad con personas mundanas, ¿verdad? Porque las personas mundanas nos van a llevar a pecar contra Dios. Entonces tú, si amas la santidad, tú, si eres el policía que estás peleando contra el pecado y eres aquel soldado de Cristo que pelea por la santidad, no puedes estar juntándote con personas que están haciendo estos pecados, ¿verdad? Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijo de luz. Es un mandamiento, andad como hijo de luz. Dios quiere hijos de luz, no hijos de tinieblas. Entonces es momento que nos analicemos en estos días tan especiales, en el día que no estamos más encerrados en nuestra casa, viene la Semana Santa. Bueno, analicémonos. ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana? Bien, la Biblia dice, bueno, el versículo 18 de Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bien, la impiedad es contra Dios. ¿Qué es la impiedad? Es falta de respeto hacia Dios, ¿verdad? Sabiendo que estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, lo que leímos recién. Eso es impiedad. A veces entramos y estamos dentro de una iglesia y vemos llamados cristianos, ¿verdad? Hasta gente que sirve y está con el celular, ¿verdad? Mandando mensajes. Dios está hablando, oramos para que Dios hable. Bueno, ni aún oran, ¿verdad? Están en la iglesia y van a conversar y van a reírse cuando el hermano se equivoca, cuando el hermano está cantando y se equivoca, cuando el pastor está leyendo o el predicador que está adelante se equivoca, cuando fulano, sultana, se le cae algo,
cuando fulano, sultano, cómo vino vestido. Y eso es la iglesia hoy en día. No puede ser, hermanos, que tengamos que estar así, viviendo así, entre gente inconversa. Tenemos que, aquellos que somos cristianos, demostrar cómo es la vida cristiana, ¿verdad? Demostrar, pero no demostrar haciendo sacrificios, demostrar en la obediencia. Dios premia la obediencia, no premia los sacrificios que tú hagas ni los sacrificios que yo hago. Dios premia lo que tú obedeces en su palabra. Bien, dijimos la impiedad, que es falta de respeto, ¿verdad?, contra Dios. Bueno, vos decís, sí, yo esa cosa, fornicación, toda esa cosa yo no hago. Pero sí, bueno, pero cuando vas a la iglesia amas a tu hermano, saludas a tu hermano. Cuando vas a la iglesia estás atento al mensaje de Dios. Cuando vas a la iglesia vas con un corazón a servir. La iglesia vamos a servir. Los cristianos vamos a servir. No vamos para que nos sirvan. Hermanos, hay veces que hay que ir, estar rogando un saludo. Y nos decimos hermanos. Entonces es momento de que miremos nuestra vida, ¿verdad? Miremos gente que sirve, gente que supuestamente años dentro de la iglesia, y que han aprendido, que han hecho con lo que han aprendido. Tienen que estar enseñándonos a nosotros, que somos nuevos. Yo me considero nuevo en la fe. ¿Qué estamos haciendo con nuestra salvación? Bien, seguimos adelante. Bueno, vimos el versículo 18, quería comentarlo otra vez, porque es muy profundo y es muy importante que sepamos, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios. Versículo 19, Romanos capítulo 1, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Hoy en día el mundo no tiene excusa. Ahora está hablando del mundo. Bueno, vienen al mundo, ellos no van a tener excusa cuando estén delante de Dios. ¿Por qué? Porque al ver la creación maravillosa de Dios, al ver el árbol, al ver el cielo, al ver el agua, el pasto, las flores, no tienen excusa de decir que no hay un Dios. Es imposible decir que esto se creó solo, ¿verdad? Es más creíble que si yo a usted le digo, bueno, yo tengo una moto y esa moto, mirá, al transcurrir del tiempo se hizo sola. Yo no sé, apareció el motor, primeramente era una bicicleta y después la bicicleta se hizo moto y bueno, y ahora, no sé, es una moto. Mañana capaz que es un auto. Bueno, esa es la ideología que enseña el mundo a nuestros hijos, ¿verdad? Yo creo que hay un creador. Yo creo que hay un Dios atrás de todo lo que está hecho, ¿verdad? Bueno, el mundo no va a tener excusa. El mundo no va a tener excusa. El mundo se ríe de la ley de Dios, se ríe de la Biblia, ¿verdad? No quiere obedecer la Biblia. Bueno, Dios quiera que nosotros, como estábamos mirando, ¿verdad?, que los cristianos estemos haciendo respetar lo que dice la Biblia. Bueno, la ley dice, la Biblia dice que obedezcamos a nuestros gobernantes, ¿verdad? Bueno, ¿quién tiene que dar el ejemplo? ¿El mundo va a dar el ejemplo? Hermanos, hoy en día está dando muchas veces más el ejemplo del mundo que la iglesia. A la iglesia, los llamados cristianos, muchas veces ni respetan en lo que la ley dice. Entonces, ¿qué ejemplo estamos dando? Nos miran vivir todo, mi vecino, todo. ¿Qué ejemplo estamos dando a un mundo que está perdido? Y hablamos, sí, el mundo está perdido, los pecadores que se van a ir al infierno, sí. Pero tú, ¿qué ejemplo estás dando? ¿Qué ejemplo estás dando? Tenemos una ley para respetar. Tenemos a un Dios que sobre todas las cosas que puso los gobernantes para que nosotros obedezcamos a los gobernantes y seamos ciudadanos de bien para que demos el ejemplo. Bueno, y si hay una ley, la ley de Dios, hay un juez. Dios es el juez verdadero, que todo el mundo va a estar delante de él, ¿verdad?, dando cuenta. Dios es el único juez justo. Hoy en día no hay justicia en este mundo, ¿verdad? Pero Dios, en su misericordia, en su amor, está pidiendo que se vean la creación, que miren, analicen por qué fuimos creados, se miren su cuerpo. Bueno, yo nací de la nada, el hígado en su lugar, el corazón en su lugar, todo en su lugar, como bien perfeccionado, como un artista hace las cosas perfectas. Y podemos decir que se haya hecho solo este cuerpo. No podemos, ¿verdad? Bueno, no
no van a tener excusa el mundo cuando esté delante de Dios. Al verse ellos mismos, su cuerpo nomás, Dios le va a decir, bueno, ¿quién te hizo? No, fue una explosión, mirá, explotó algo y la nada produció la nada. Y acá estoy. Hermanos, amigos, la nada no produce nada. Entonces, para todo tiene que haber un creador. Bueno, ese Dios creador es el que predicamos nosotros. Lamentaciones. Quiero andar un poquito más rápido así. Capítulo 3, son versículos conocidos. Versículo 22 al 23. Porque la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Bueno, cada vez que un ser humano despierta y tiene vida, es la misericordia de Dios que tiene hacia este mundo, hacia cada pecador, para que se arrepienta. Y tú me dices que Dios no ama, tú dices que Dios se olvidó de nosotros. No, Dios no se olvidó de ti. Dios te da la oportunidad de cada día ser salvo, conocerlo y poder ser partícipe de las glorias eternas. Bueno, hoy es el día aceptable de salvación. Hoy puedes aceptarlo. Solamente te tienes que arrepentir, creer en el Evangelio. Bueno, pero también decimos, bueno, sí, tenemos la creación, pero ¿qué otra cosa creó Dios? ¿Qué otra cosa que hoy lo podemos ver que Dios creó? La iglesia. Jesús, con su cuerpo, con su vida, ganó la iglesia, hizo la iglesia. Entonces, hermano, tenemos que tomar conciencia que la iglesia no es del pastor, la iglesia no es de Gustavo, la iglesia no es de la hermana tal, la iglesia es de Cristo. La iglesia es del Señor y por lo tanto nosotros como sus servidores tenemos que servir al Señor. Entonces, el mundo ve eso, ve que nos sometemos a las autoridades, que obedecemos. Hermanos, vimos la inmundicia, ¿verdad? La impiedad y la injusticia. La injusticia, el versículo 18 que lo nombra, la injusticia es cuando pecamos contra mi prójimo. Le pongo un ejemplo. Si yo salgo a la calle, estoy en una reunión de más de 5 personas, como dice el gobierno, yo tengo el coronavirus, contagio a un hermano. Ese hermano va a morir, sí, gloria a Dios, va al cielo, sí, buenazo. Pero los que quedan, el que queda en los hijos, la mujer, bueno, y ese puede contagiar a otros. ¿Y eso es amar al prójimo? Eso es decir, la Biblia te dice, bueno, amá a tu prójimo como vos te amás a vos mismo. Y vaya que nos amamos nosotros mismos, ¿verdad? Vaya que peleamos por esta carne y queremos que esta carne luzca bien, lo ponemos lo mejor y usamos lo mejor para que mi carne esté bien, ¿verdad? Satisfecho, mi carne tiene mejor ropa, tenga un mejor perfume. Bueno, así igual, tenemos que buscar lo mejor para mi prójimo. Yo desobedeciendo a la autoridad, desobedeciendo a Dios, ya estoy cometiendo impiedad, ¿verdad? Es un pecado contra Dios. Ya ahí yo estoy pecando. Y si estoy en una aglomeración de gente, más de 5 personas, ¿qué es eso? ¿Y amar al prójimo? No, hermano. Entonces, si somos iglesia, tenemos que dar el ejemplo. ¿Cómo damos el ejemplo? Obedeciendo la palabra de Dios. El mundo nos mira cómo vivimos. El mundo nos mira qué hacemos. Entonces, la gente está cansada de escuchar predicaciones, campañas evangelísticas. La gente está cansada de que ir a las religiones y le fallen. La gente quiere ver cristianos de verdad, cristianos que amen a Dios. Entonces, esa es la idea, de que cada uno de nosotros, Dios se lo manifestó, versículo 19, Dios se lo manifestó a este mundo, sí. Bueno, tenés la iglesia, ¿no querés ver la creación? Mirá la iglesia, cómo vive, cómo dice mi palabra. El mundo dice eso de nosotros. Mi vecino dice de eso, cómo lo amo, cómo lo cuido. Entonces, es momento de que veamos la iglesia. Está dando el ejemplo en este momento de desesperación, de que el mundo está afanado, y vamos a hacer otra cosa, y vamos a orar, y vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, y vamos a hacer. No estamos para hacer nada. Nosotros tenemos que estar orando y predicando el Evangelio. Nosotros, la iglesia de Cristo, está confiada que tiene un Dios que lo está cuidando, es su Padre. No entremos en pánico como entra el mundo y se desespera y hagan tal oración y hagan una cadena de oración
porque esta cadena de oración, el coronavirus no lo va a tocar. Y si hermano, si te toca el coronavirus, el morir es ganancia, pero no lo busquemos tampoco, ¿verdad? Saliendo a la calle. Si no, yo estoy trabajando para el Señor. Bueno, trabaja para el Señor, obedece a las autoridades, cree en lo que dice la Biblia, trabaja para el Señor así. Bien, seguimos adelante, seguimos mirando lo que dice la palabra de Dios. Salmo 53, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. No hay quien haga bien. No hay ni siquiera uno, dice hermano. Uno no hay que haga el bien. Y así es el mundo. Así es el mundo. Pero gracias a Dios que está la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia está dando el ejemplo. La iglesia está peleando para que este libro se cumpla. Gracias a Dios, ¿verdad? Ahora, ven el mundo, como dije, mi familia, mi hijo, ven que son distintos porque tiene un padre y una madre que se preocupan en enseñar la palabra de Dios. ¿Ve el mundo eso? O mi hijo está subiendo cosas pornográficas en las redes sociales, sacándose fotos, se me desnuda o se me desnudo, entrando pornografía a mi casa, entrando droga a mi casa. Y bueno, está, es joven, hay que entenderlo. No, hermano, no hay que entender nada. El que tiene que entender sos tú, que tu casa, si eres un hijo de Dios, tiene que servir a Dios. Y tu casa tiene que ser el lugar más santo, más santo. Porque muchas veces queremos que, ay, la santidad en el templo, sí, pero hermano, si no hay familias cristianas verdaderas, no hay iglesias verdaderas. Y ese es el problema que hay hoy en día. No hay familias verdaderas. Entonces no hay iglesias verdaderas. Entonces tenemos que primeramente mirar por casa, qué está pasando en mi casa, para poder después ir y hablar y ser el ejemplo, ¿verdad? Bien, entonces debemos demostrarle a nuestros hijos, a nuestra esposa, a los que nos miran vivir, qué es un cristiano, quién es Jesús. Decir, ¿quién es Jesús? Bueno, mirame a mí, me ves a mí, bueno, así es Jesús. Qué bendición, ¿verdad? Hoy en día a veces miramos llamado cristiano y miramos cristiano, qué vergüenza. Mira lo que está haciendo, mira lo que dijo, mira lo que hace, mira lo que hizo. Y así está el mundo, riéndose de Cristo, riéndose de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay cristianos maduros que amen a Dios. Es una vergüenza, hermano. Salmo 19. Salmo 19. Versículo 1 al 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Un día emite palabras, al otro día y a otro día, y una noche a otra noche, declara sabiduría. Bueno, se ve la sabiduría, ¿verdad?, de Dios, se ve al mirar los cielos la sabiduría de Dios, se ve en el firmamento la sabiduría de Dios, los árboles, la creación, precioso. La iglesia se ve la gloria de Dios. En los templos cuando entramos, ¿qué se ve? ¿Se ve amor? ¿Se ve gozo? ¿Se ve paz? ¿Se ve paciencia? ¿Benignidad? ¿Templanza? ¿Mansedumbre? ¿O se ve todo lo que es la carne? Lo que es rencor, chusmerío, odio, celos, envidias. ¿Eso es un templo de Dios? Discúlpenme, eso no es un templo de Dios. Entonces aquellos que decimos que somos cristianos, tenemos que hacer ese templo de Dios. Primero, mi vida es el templo de Dios. Mi vida es el templo de Dios. Día a día, analizarme. Pero bueno, lamentablemente hoy en día criticábamos a los jóvenes. Sí, que los jóvenes no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque el papá está tan afanado en las cosas del mundo, peleando por la plata y por las cosas de este mundo, y ha olvidado que es el sacerdote de su casa. Es el sacerdote que tiene que enseñarle a su mujer, enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. ¿Y los jóvenes qué le va a enseñar? El mundo. Satanás se va a encargar de los jóvenes. Y así está el mundo. ¿Por qué? Porque no hay padres y madres que se preocupan por sus hijos. Esa es la realidad, hermanos, que vivimos. Pero bueno, gracias a Dios que hay un grupo, ¿verdad?, de cristianos, aquellos que fueron ganados por la sangre de Cristo, que están demostrando, ¿verdad? Sus hijos ven a los jóvenes, vemos los jóvenes del mundo y vemos a nuestros hijos y dicen, oh, mi hijo es distinto. Qué bueno, ¿verdad? Porque mi hijo
habla la Biblia, sirve al Señor, mi hijo vive en santidad, mi hijo busca las cosas de Dios, las cosas santas, pero también tiene que haber un padre atrás. Acuérdense en esto, hermano. Somos la policía que estamos atrás, mirando, qué estás haciendo, qué estás mirando, qué estás escuchando, porque somos celosos de nuestro hogar. Somos celosos que no entre el pecado en nuestro hogar. Entonces, debemos analizar qué estamos entrando en nuestra casa, qué estamos permitiendo que entre en la iglesia, ¿verdad? Tenemos que estar día a día analizándonos. Bueno, analizar a ver qué vamos a hacer en la iglesia. Si vamos a conocer a Dios, o vamos a calentar banco, o vamos a... bueno, voy a ir para que José me vea. Total, José me ayuda tanto, me da tantas cosas, José. O el hermano que él me da tantas cosas. Yo voy a ir, así no me rompe los cocos, pues mandándome un mensaje a ver qué me pasó. ¿Verdad? ¿A qué vamos? ¿Amamos a Dios? ¿Amamos estar con los hermanos? Dice, sí, yo quiero estar con los hermanos. ¿Ah, sí? ¿Querés estar con los hermanos? Termina el culto y rajas. Y a veces ni saludás. ¿Y querés estar con los hermanos así? Bueno, por sus hechos los conoceréis. La Biblia es bien clara, ¿verdad? Por sus hechos lo conoceréis. Entonces, volvemos a Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sigue hablando, ¿verdad?, de las cosas hechas, Habla de la creación, Y como dije también, habla de la iglesia. La iglesia es la creación también de Dios, la cual Él ganó con su sangre. Entonces, debemos estar analizando nuestra vida, ¿verdad? El tiempo es corto, Cristo viene, sí, Cristo viene a buscar a su iglesia, gloria a Dios. ¿Estás preparado? ¿Estás pronto para irte? La gente, como dije, quiere ver gente diferente, hombres y mujeres diferentes, familias diferentes, jóvenes diferentes, pero eso no nacen solos, simplemente tiene que haber un padre cristiano que plante la semillita del evangelio en esa criatura, para que esa criatura, cuando sea grande, sea un ejemplo en la sociedad. Después lloramos y ¡ay, qué horrible! Mi hijo, que esto, que mi hija, que... ¿Pero dónde estabas tú? Le diste rienda suelta que este mundo anduviera de madrugada, anduviera de noche, que le esté tomando con los amigos, den un baile, y después no te quejes, porque tu deber es cuidarlo, Entonces, con su ley, no juzguéis porque estás siendo juez. La palabra de Dios es el juez. Yo analizo mi vida por la palabra de Dios. Y sé que yo fuera de la palabra de Dios, ¿qué voy a hacer? Pecar. Porque lo mejor que yo sé es pecar contra Dios, desobedecer la palabra de Dios. Entonces la idea es que cambiar mi forma de vida. Y la idea es que tú y yo juntos, no separados, juntos, seamos aquellos que estemos peleando por la santidad de Dios, por la santidad dentro del cuerpo de Cristo, por la santidad en mi casa. Hermano, ora por mí. Mira, hermano, tengo problemas aquí, tengo problemas allá. Ora por mí. Hermanos, no nos conocemos, somos todos. Hola, hermano, un beso, ¿todo bien? Sí, chao. Y eso es lo que hacían los primeros cristianos, que se reunían cada día a comer y a estudiar la palabra de Dios. Hoy en día no se juntan para estudiar la palabra de Dios. Estamos en momentos especiales que no se puede, pero cuando se podía, no le daban importancia a la palabra de Dios. Entonces, analicémonos, hermanos, ¿qué estamos buscando en este mundo? Después va a venir la ira de Dios sobre nosotros. Va a venir, si tú eres hijo de Dios, va a venir Dios a disciplinarte. Y la disciplina de Dios duele. No esperemos que Dios nos discipline. Es momento de cambiar ya. Bueno, Dios quiera que haya sido un tiempo de bendición y poder compartir la palabra con ustedes. Y bueno, hoy es el día.